Buenas noches y buenas tardes a quienes estamos aquí presentes. Y el día de hoy tenemos otro cuento de Clarisa Pincola, que se llama La doncella manca y que nos va a presentar la primera parte de este cuento a quien ya conocemos. La persona que siempre nos ha guiado en este proceso es Mónica Cecilia López Padilla. Ella está viviendo en Guadalajara, Jalisco, México, y durante cada uno de los meses nos ha ido presentando una faceta diferente y un cuento diferente, y todo relacionado, como ya decía algunas de las participantes, con el conocimiento propio y también con la vida misma, toda la riqueza y la complejidad de nuestro ser. Pero no le quiero quitar a Mónica el tiempo que ella nos va a compartir para que podamos escucharla. Te dejo entonces, Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por hacernos partícipe de esta gran riqueza. Hola a todas, buenas tardes, buenas noches para algunas. Bueno, vamos a iniciar para las que es la primera vez que nos acompañan. Bueno, decirles que llevamos en el capítulo 14, si no me equivoco, sí, es el capítulo 14 y por tanto el cuento número 14. Este libro de Mujeres que corren con lobos tiene 15 cuentos, en total 16 capítulos. El último ya es como ciertas indicaciones finales que Clarisa Pincola nos hace. Y este es el número 14. Yo creo que por eso no les fue fácil encontrarlo. Si tienen el libro completo o al menos el PDF, lo van a encontrar ya casi hasta el final. Es el penúltimo ya. Este cuento de la doncella manca es el cuento más largo. eh, entonces, por esa razón, decidí que podamos trabajarlo en dos sesiones para que pueda ser como muchísimo más rico. Al principio del capítulo, Clarisa Pincola dice que contar este cuento, trabajar este cuento le lleva, si no 7 días, 7 semanas o incluso hasta 7 meses, por toda la hondura que implica, ¿sí? Entonces, estamos hablando de el proceso de una mujer a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, y los pequeños procesos dentro del gran proceso en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la iniciación a la selva subterránea? Y bueno, voy a iniciar con una pequeña introducción, así como lo hace Clarisa Pincola en el libro, y luego ya nos vamos, como lo hacemos siempre, directamente a la lectura del cuento y luego entresacar como lo más sobresaliente o al menos lo que a mí me resuena cuando yo reviso el capítulo, ¿ok? Entonces, vamos aquí y vamos aquí. Bueno, el título completo de este capítulo es La doncella manca, ese es el cuento, Iniciación a la selva subterránea. Eso es a lo que estamos invitadas a reflexionar el día de hoy, ¿no? Y bueno, Clarisa Pincola hace una mención de qué son los cuentos para nosotros y nosotros en qué nos convertimos cada vez que leemos, cada vez que escuchamos o cada vez que vivenciamos un cuento, ¿no? Dice Clarisa, si un cuento es la semilla, nosotros somos su tierra. Fíjense qué alegoría tan más hermosa, ¿no? O sea, cada cuento que nosotros hemos ido leyendo, escuchando, profundizando, es como una semilla que de alguna manera va teniendo una hondura muy fuerte y que va haciendo como algunos ganchos interiormente y que nos ayudará a trabajar o incluso a destrabar algunas cosas, ¿no? Con el solo hecho de entrar en contacto con el cuento, así como la semilla entra en la tierra, con el solo hecho, si esa tierra es lo suficientemente nutricia, lo suficientemente húmeda, con la suficiente buena temperatura, claro que la semilla va a dar su fruto, ¿no? O va a hacer crecer una planta. Entonces les invito a que el día de hoy con este cuento, pues realmente nos convirtamos en una tierra nutricia, en donde todo lo que vayamos escuchando pueda dar realmente como un fruto, ¿no? Dice, el solo hecho de escuchar la narración de un cuento nos llena de auténtica sabiduría, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque
los cuentos están hechos con símbolos que a lo mejor a nuestra mente racional, nuestra mente consciente, mm, hay ciertas cosas que se nos van a ir de la mano y que no vamos a comprender racionalmente, pero lo que sucede con los símbolos es que entran directamente a nuestro inconsciente y entonces hacen ahí su trabajo, ¿no? Como la semilla, tampoco, no podemos así como ver exactamente qué sucede cuando una semilla cae en la tierra, solamente ya esperamos a que a esa semilla germine y crezca la planta y luego el fruto, si es que ha de dar fruto, o flor, si es que ha de dar flor, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace con nosotros un cuento es que nos da sabiduría, es decir, nos llena de pistas, de indicaciones, de insight para poder enfrentar las situaciones cotidianas, así como lo decía Re, ¿no? O sea, los cuentos nos van a ir guiando para la vida cotidiana, sí, para nuestra vida interior, para nuestra vida espiritual y también de la manita nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, a este proceso le llamamos participación mística, identificación proyectiva o magia comprensiva. Es decir, que cuando escuchamos el cuento no nos diferenciamos de él, ¿no? O sea, lo escuchamos de tal manera que vamos encontrando varias identificaciones con los símbolos, con las circunstancias, con los personajes, con los objetos. Entonces es cuando decimos, ay, no sé por qué, pero escuchar tal cosa me conmovió mucho. O no sé por qué, pero me llamó mucho la atención tal símbolo, tal personaje se me hizo muy interesante. Entonces, esos van haciendo como los aspectos en donde nuestra mente, nuestras emociones, nuestra psique en general se va identificando, ¿sí? Nos vamos, a través de esos símbolos, vamos encontrando partes nuestras también. Entonces, estos tres elementos, participación mística, identificación proyectiva, magia comprensiva, se refiere a la capacidad de la mente de separarse transitoriamente del ego y fundirse con otra realidad, otra manera de comprensión. Fíjense, entonces no, quien entre aquí, o quien entre a la lectura tan solo del libro de Mujeres que corren con lobos, desde el ego, es que yo quiero saber y quiero aportar y quiero dar a través de lo que voy entendiendo del libro, no la vamos a hacer de esta manera, ¿no? O sea, nos separamos de nuestro ego y nos vamos más allá, o sea, desde lo más profundo de nosotros, ¿no? Desde nuestro inconsciente, vamos encontrando otra manera de comprender lo que el cuento nos quiere decir, ¿no? Entonces, el cuento de la doncella manca está estructurado de tal manera que quienes lo escuchan participan de las pruebas de resistencia a las que la heroína es sometida. Entonces, aquí ya hay una clave, ¿sí? La clave es que este cuento nos va a ir dando pistas sobre cómo esta doncella, cómo esta mujer es puesta a prueba y sobre todo en esta palabra resistencia, ¿sí? Que no es un tema de aguantar como víctima, ¿sí? No se trata de esta forma de resistencia, así de pues aguántate, es tu cruz. No, 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 no. Es una resistencia que tiene que ver con todo aquello que de alguna manera a ti te favorece para fortalecerte, ¿sí? Entonces, incluso las pérdidas, incluso el fracaso, incluso los momentos de mucha catástrofe en tu vida, tienen que ser para esto, para fortalecerte, para salir mucho más sabia de esas situaciones y para, sobre todo eso, resistir la vida, ¿no? Creo que de eso se trata. Parte de las tareas a las que venimos en nuestra vida, a esta vida, creo, es aprender a resistir lo que esta nos presenta y aceptar también lo que el proceso de nuestra vida va haciendo, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esta palabra de resistencia. Ofrece material suficiente para, fíjense, vamos a poder encontrar ahí el proceso vital de toda mujer, ¿sí? Desde que somos
infantes hasta nuestra edad adulta, nuestra vejez incluso, ¿no? Vamos a poder encontrar situaciones que nos van a ir revelando por las cosas que hemos pasado y que incluso nos van a ayudar a comprender mucho más, ¿no? En la edad que cada una de nosotras esté, ¿no? Abarca el viaje de muchos años o de toda una vida de una mujer. Es decir, puede ser una etapa. Este cuento te va a ayudar a la comprensión o incluso a aventurarte en una etapa de la vida, sea de meses, de años o de varios años en tu vida o incluso de toda tu vida, ¿no? Poder comprenderlo mucho más allá. Es el rito de la resistencia, lo que ahora veremos en esta narración, pero esto es súper importante, requerimos tiempo para asimilarlo, o sea, entrar a este cuento, fíjense bien, les advierto de una vez, no es sencillo, ¿no? De hecho, incluso la largura del cuento es complicado luego como, ¿cómo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué le pasó tanto a esta doncella, ¿no? ¿Qué le sucedió? ¿O qué tenía que aprender en su vida como para que fuera así de extenso, ¿no? Entonces, por eso creo que fue importante como la división de las etapas y poderlas profundizar muchísimo más, pero también que ustedes puedan darse un espacio en donde puedan profundizar personalmente lo que al menos en esta ocasión vamos a ver, ¿no? Bueno, fíjense bien, en la naturaleza, creo que es nuestra naturaleza, nuestra maestra por excelencia en muchos aspectos, en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, y la resistencia no es como no es una excepción, ¿no? O sea, la naturaleza nos da lecciones de resistencia, yo creo que en cada una de las especies que están en ella, ¿no? O sea, por ejemplo, con los lobos, aprenden a resistir, ¿no? Una mamá lobo, una loba, enseña a sus lobeznos a esta parte de la resistencia a través de las largas caminatas que hacen, a través de ciertas, situaciones en las que la misma loba los va enfrentando, ¿no? Y entonces, ustedes han visto a los cachorros como sus almohadillas son muy tiernas, ¿no? Y cómo esas mismas almohadillas a través del tiempo y a través de las caminatas, pues se van fortaleciendo y se van endureciendo. Ese es un ejemplo de resistencia, ¿no? En las aves, en los colibríes, incluso en los pequeños animalitos como sería una hormiga, podemos ver esta capacidad, ¿no? Cómo son capaces de adelantarse a ciertas circunstancias si sus instintos no han sido lastimados y protegerse. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la observación de las hormigas, sobre todo en un contexto escolar, a mí me encanta eso porque podemos observar en las hormigas cómo si hay un espacio con alimento, van a poder salir de una manera tan ordenada y con tanta fortaleza para poder hacer como su acopio de alimento, ¿no? Pero si está nublado o si amenaza lluvia, ellas no salen, ¿no? Saben cómo protegerse de estas situaciones, ¿no? Donde pueden ser arrasadas, por ejemplo. Entonces, las hormigas, las aves, los lobos, cualquier especie que ustedes quieran mencionar en este momento, aprende a resistir y aprende a fortalecerse, ¿no? ¿Cómo lo define Clarisa Pinkola en el libro de Mujeres que corren con lobos? Dice, la resistencia es la capacidad para seguir adelante sin desmayo. Fíjense bien, cuando hay un trabajo profundo por hacer, la invitación es resiste, ¿no? Esa palabra yo por primera vez la escuché en el consultorio con mi actual terapeuta con enfoque junguiano, me lo decía mucho así de, resiste, Moni, resiste, resiste ver lo que estás viendo, resiste la emoción, resiste el enojo, resiste verte en ese aspecto no bello de tu personalidad, etcétera. O sea, es
tener la capacidad de enfrentar, ¿sí? Sin desmayo, dice aquí. Es endurecimiento, es robustecimiento, es fortalecimiento, ¿sí? Así como cuando vamos al gym, ¿no? Que queremos, digo, a mí no me gusta el gym, pero es un ejemplo para las que sí van, pero yo no. Este, hacen ciertas rutinas que van fortaleciendo los músculos, ¿no? Y que hay ocasiones en donde dicen, no puedo más, me duele tanto que no vuelvo, ¿no? Pero el asunto para fortalecer un músculo se trata de esto, justo, de resistir la rutina, de resistir los movimientos, de resistir lo que en el gym te están pidiendo que hagas, justo pues por un bien tuyo, ¿no? Me imagino que todos los que van al gym lo que buscan es un bien, ¿no? No solamente un tema de estética, sino también un tema de salud, de fortalecimiento, ¿sí? Significa también que estamos haciendo algo importante, ¿sí? De lo importante, lo más importante, ¿sí? Que es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Es uno de los ritos de la gran madre salvaje, el arquetipo de la mujer salvaje. Fíjense, es una de las cosas principales que yo creo que es una arteria que atraviesa todos los cuentos y que de alguna u otra manera lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en Zapatillas Rojas, Basaliza la Sabia, por ejemplo, El oso de la luna creciente, todas las cosas a las que la mujer del oso de la luna creciente se tuvo que enfrentar para poder regresar y curar a su esposo que venía demasiado devastado de la guerra, ¿no? Entonces, es una arteria, así lo puedo decir, no, creo que no hay mejor palabra que lo pueda describir. Es una arteria que atraviesa todos los cuentos, pero que también es parte de encarnar el arquetipo de la mujer salvaje en nuestras vidas, ¿no? O sea, tener la capacidad de resistir la propia vida, las propias crisis, la edad, los hijos, las situaciones, la enfermedad de los familiares, ¿no? Las pérdidas. De esto se trata también, ¿no? Es ella la que nos fortalece y nos hace resistentes, ¿no? La enseñanza de la resistencia se produce en toda la naturaleza, como lo decía hace ratito, ejemplos puede haber en abundancia, ¿no? Como este aspecto puede resonarnos en muchas circunstancias de la naturaleza. Este aprendizaje tiene lugar en la selva subterránea, el mundo que existe debajo del mundo percibido por el ego. En nuestra estancia allí se nos infunde aprendizaje y sabiduría. ¿A qué se refiere este tema de selva subterránea? Es decir, a cuando nuestro ego está quieto, apagado, es ahí donde este, comienza esta iniciación, ¿no? La iniciación en la selva subterránea, es decir, en las partes en donde no actuamos por imagen, no actuamos por fama, no actuamos por dinero, actuamos simple y llanamente por, de manera así, humilde, ¿no? Muy probablemente ustedes conocen el mito de Deméter y Perséfone. Perséfone, bueno, Deméter es la gran madre, ¿no? La diosa conocida como la gran madre. Y tiene a su querida hija que es Perséfone, ¿no? Que eran inseparables, pero un buen día a Perséfone la rapta Hades, el dios del inframundo, ¿no? Obviamente, Demeter se vuelve casi loca, desesperada porque ha perdido a su hija, pero lo que está sucediendo con Perséfone, creo que es lo que me interesa resaltar de este mito, lo que está sucediendo con Perséfone, que está en el inframundo, es todo el crecimiento que esta diosa está teniendo, ¿sí? O sea, está dejando de ser la pequeña hijita de mamá Demeter para convertirse en una mujer e incluso en la diosa del inframundo, ¿sí? Porque aunque fue a través de un rapto, realmente Perséfone salió ganando de ahí, ¿sí? Pareciera que fue una gran tragedia lo que sucedió con Perséfone. O sea, ¿cómo fue posible que a Hades se le haya ocurrido
raptar a la hija favorita de Deméter, ¿no? ¿Cómo fue posible? En realidad lo que sucedió con Perséfone fue transformarse en mujer, dejar de ser la hijita, la pequeña, la que necesita la protección para poder fortalecerse, ¿no? Luego ahí, si se van al mito y lo leen un poco más a fondo, bueno, verán que luego se hizo ahí un trato con Deméter, entonces Perséfone podía estar 6 meses en el mundo, y 6 meses en el inframundo, ¿no? Con Hades. Entonces, este tema de la selva subterránea es ir al fondo, ¿sí? Ir a esos momentos en donde justo pareciera que entramos al inframundo, ¿no? Que yo creo que todo mundo hemos tenido esos momentos en donde pareciera que no hay salida y lo único que hay alrededor nuestro y en nuestra alma es oscuridad, ¿no? De hecho, más adelante, en una de las fases que vamos a profundizar, Carissa Pincola habla de la noche oscura del alma, ¿sí? Entonces, es ese proceso que lleva a quitarnos del ego para poder fortalecernos y poder aprender y poder salir mucho más sabias, ¿no? De lo que antes estaba. Entonces, la doncella, dice aquí, efectúa varios descensos, es decir, cada fase o cada periodo en el cuento va siendo un entrar más a fondo y más a fondo. Y completa este ciclo. Son palabras extraídas de la alquimia. Carl Gustav Jung las menciona mucho, para poder explicar como ciertos procesos que vivimos los seres humanos, que es esta nigredo, rubedo y albedo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la alquimia es aquella, eh, ciencia, pudiéramos llamar, o estudio, que profundiza sobre cómo mezclar ciertas circunstancias, y lo que se buscaba en la alquimia era encontrar la manera de mm, sacar oro, ¿no? Si mezclo esta sustancia con esta sustancia, entonces hicieron muchísimos experimentos, muchísimas fórmulas, ¿no? Entonces, la alquimia está en la base de muchas cosas actualmente. Si nos metemos un poquito más a su estudio, nos ayuda a reconocer muchos procesos. Por ejemplo, el tema de la transferencia, de la contratransferencia, e incluso del proceso de individuación, podemos explicarlo a través de estas imágenes de la alquimia, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter más en eso, sino poder entender estas tres palabritas: nigredo, rubedo y albedo, que significan: nigredo es pérdida, ¿sí? Rubedo es sacrificio y albedo es resurrección. Entonces, si se fijan, es un ciclo de vida, muerte, vida, ¿no? Perdemos, hay un sacrificio y hay un volver a la vida o un aprendizaje, un momento de sabiduría, un momento de comprensión, ¿no? Y todo el tiempo se están repitiendo, es una fase después de la otra, es decir, terminamos un proceso de pérdida, sacrificio y resurrección y comenzamos con una pérdida, un sacrificio y una resurrección. Y bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso del cuento, ¿no? Todas estas fases representan la iniciación de la mujer en la renovación de lo salvaje. Fíjense, cada vez que nosotros entramos, y a lo mejor se les van a ir viniendo momentos en donde dicen, bueno, de estas circunstancias salí más sabia, mucho más intuitiva, salí más fortalecida, aprendí más de lo que aprendí 5 años en una licenciatura, por ejemplo, ¿no? eh, a lo que nos va a llevar este proceso es a renovar aspectos de lo salvaje en nosotros, ¿no? Ir adquiriendo aspectos que nos van a ayudar para enfrentar la vida de una manera mucho más fuerte. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a dejarlo aquí
y a ir directamente a la lectura del cuento, ¿ok? Bueno, antes de la lectura del cuento, ¿qué les resuena de esta pequeña introducción? Si alguien quiere compartir algo. Sí, Marcela, adelante. Está cerrado tu micro. Ajá. No sé si te referías a mí o hay otra Marcela. Hay otra Marcela, Marcela Clemente, que había levantado la manita, pero tú quieres leer más bien, ¿verdad, Marcela Durán? ¿Que tú quieres leer más bien o quieres aportar algo ahorita? Marcela, tienes tu micrófono apagado. Perdón, lo que yo quería decir era que este proceso de vida, muerte, vida también se da en otro de los cuentos de Pincola Estés, ¿no? No me acuerdo cuál. Sí, el cuento que lo profundiza mucho más es La mujer esqueleto. Sí, tienes toda la razón. Sí. Gracias, Marcela. Bueno, vamos a escuchar a Fabiana y luego a Susana, ¿ok? Hola, yo lo que Hola. quería es hacerte una pregunta. Estos procesos de pérdida, sacrificio y resurrección, o Nigredo, Rubedo y Albedo, ¿se pueden dar en simultáneo, no? Con distintas situaciones, o es un proceso, digamos, porque pensé por ahí en los duelos, que uno puede tener un duelo, empezar un duelo sobre un tema e ir terminando sobre otro, y a lo mejor se me ocurrió que pueden ser en simultáneo distintos temas, o no. En el proceso terapéutico, por supuesto que hay procesos simultáneos, ¿no? O sea, aquí lo vamos a ver es en diferenciado en el Ok, cuento para poder comprenderlo de una manera mucho más profunda, pero sí, definitivamente perfecto. estamos en una pérdida, en un sacrificio, a lo mejor tratando de adquirir la sabiduría que esa situación nos trajo cuando ya está ahí una Claro. pérdida eh, seguida de, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí. Gracias, Sí, Fabiana. gracias. Susana, adelante. ¿Hay que abrir micro, Susana? Ajá, por favor. Sí, buenas tardes. No, te escuché que hablabas de, mucho dijiste resistir, resistir, resistir. ¿Qué pasa Ujú. con esto de que lo que se resiste persiste? Bueno, esa frase tiene que ver con otra cosa, ¿no? O sea, Ajá. Por ah, eso quería, sí, a lo que te resistes, persistes, significa que cuando no le entras a enfrentar un aspecto tuyo, de tu personalidad, entonces, o una situación, lo que esa situación va a hacer es volver a presentarse hasta que le entres al tema, ¿no? Por ejemplo, ujú, volviendo al ejemplo que Fabián ahorita nos ponía sobre los duelos, ¿no? O sea, no sí, enfrentas un duelo y ahí va quedando, ¿no? Como la necesidad de llorarlo, de sí, sí, despedirte, de sí, tal. Y entonces lo que resiste, persiste, tiene que ver con no resolviste el duelo, entonces con cualquier otra pérdida, aunque incluso no sea tuya, te vas a enganchar, ¿no? O sea, ajá, ajá, va a estar ahí presente. Entonces, esta parte de la resistencia tiene que ver sí. más con la capacidad de fortalecernos De frente a las fortalecernos, situaciones. claro, de la Exactamente. resiliencia. Exactamente. Es un buen término que podemos utilizar. Sí, Ajá, exactamente. ajá, bien, Sí, gracias, me gusta sí, leer de nada, también, ¿eh? Susana. Súper bien, súper bien. Gracias, Susana. Gracias. Ok, bueno, vamos a la lectura del cuento. Mercedes ¿Les parece? Acosta Que tenía la está... mano levantada. No sé si quería decir algo. Ah, ok. Mercedes, no te veo. Mercedes Acosta, ¿quieres? Sí, pero ya lo terminaron de redondear recién. Me gustó mucho la parte esa que decía resistencia no es aguantar, sino eso de la lucha, el enfrentar, el asumir y enfrentar. Exacto, sí. Gracias, Mercedes. Mónica, adelante.
Hola Mónica y a todos, buenas noches. Quería ofrecerme para leer si hace falta. Eso nomás. Ah, claro. ¿Tienes el libro, el cuento a la mano? Podemos comenzar de una vez. Bueno, ¿ya nomás? Ya, adelante. Bien. Los que- Había una vez, hace unos días, el hombre que vivía camino abajo aún poseía una enorme piedra que molía el trigo de los aldeanos y lo convertía en harina. El molinero estaba pasando por una mala época, pues solo le quedaba la áspera y enorme muela que guardaba en un cobertizo y un precioso manzano florido que crecía detrás de éste. Un día en que se fue al bosque con su hacha de plateado filo para cortar leña, apareció un extraño viejo de detrás de un árbol. No hace falta que te atormentes cortando leña, graznó el viejo. Te cubriré de riquezas si me das lo que hay detrás de tu molino. ¿Y qué otra cosa hay detrás de mi molino sino el manzano florido? Se preguntó el molinero, que aceptó el trato del viejo. Dentro de 3 años vendré a llevarme lo que es mío, dijo el forastero soltando una carcajada mientras se alejaba renqueando entre los árboles. El molinero se tropezó con su mujer por el camino. Había huido a toda prisa de la casa con el delantal volando al viento y el cabello alborotado. Esposo mío, al dar la hora apareció en la pared de nuestra casa un soberbio reloj. Nuestras rústicas sillas fueron sustituidas por otras tapizadas de terciopelo. En nuestra pobre despensa abundan las piezas de casa y nuestras arcas y cajas están llenas a rebosar. Te suplico que me digas cómo ha podido suceder tal cosa. Justo en aquel momento, unas sortijas de oro aparecieron en sus dedos y su cabello quedó recogido con una diadema dorada. ¡Oh! Exclamó el molinero, contemplando con asombro cómo su pobre jugón se transformaba en una prenda de raso. Ante sus ojos, sus zuecos de madera con los desgastados tacones se convirtieron en unos espléndidos zapatos. Eso es obra del forastero, dijo con la voz entrecortada por la emoción. En el bosque me tropecé con un hombre muy extraño vestido de negro que me prometió riquezas sin cuento si yo le daba lo que hay detrás del molino. Ya plantaremos otra manzana, esposa mía. Oh, esposo mío, gimió la mujer, mirándole como si acabaran de asestarle un golpe mortal. El hombre vestido de negro era el demonio, y es cierto que lo que hay detrás del molino es un árbol, pero ahora nuestra hija también está allí, barriendo el patio con una escoba de ramas de sauce. Los desconsolados padres regresaron a toda prisa a casa, derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. Su hija se pasó 3 años sin encontrar marido, a pesar de que su carácter era tan dulce como las primeras manzanas primaverales. El día en que el demonio acudió a buscarla, la joven se bañó, se vistió con una túnica blanca y permaneció de pie en el centro del círculo de tiza que había trazado a su alrededor. Cuando el demonio alargó la mano para agarrarla, una fuerza invisible lo arrojó al otro lado del patio. No tiene que volver a bañarse, gritó el demonio. De lo contrario, no podré acercarme a ella. Los padres y la hija se asustaron. Pasaron varias semanas en cuyo transcurso la hija no se bañó, por cuyo motivo tenía todo el cabello pegajoso, las uñas borladas de negro, la piel grisácea y la ropa tiesa y ennegrecida a causa de la suciedad. Cuando la doncella más parecía una bestia que una persona, el demonio regresó. Pero la joven rompió a llorar con desconsuelo. Las lágrimas se filtraron a través de sus dedos y le bajaron por los brazos
hasta tal extremo que sus mugrientos brazos y sus manos quedaron tan blancos y limpios como la nieve. El demonio se enfureció. Hay que cortarle las manos, de lo contrario no podré acercarme a ella. El padre se horrorizó. ¿Quieres que le corte las manos a mi propia hija? Todo lo que hay aquí morirá, tú, tu mujer y todos los campos hasta donde alcanza la vista, rugió el demonio. El padre se asustó tanto que obedeció y suplicándole a su hija que lo perdonara, empezó a afilar el hacha de plateado filo. La hija se sometió a su voluntad, diciendo: soy tu hija, haz lo que tengas que hacer. Y lo hizo, pero al final nadie pudo decir quién gritó más de dolor, si la hija o el padre. Así terminó la vida de la muchacha tal y como ésta la había conocido hasta entonces. Cuando regresó el demonio, la joven había derramado tantas lágrimas que los muñones de sus brazos volvían a estar limpios, y el demonio fue arrojado al otro lado del patio cuando trató de agarrarla. Soltando unas maldiciones que provocaron una serie de pequeños incendios en el bosque, desapareció para siempre, pues había perdido el derecho a reclamar la propiedad de la muchacha. El padre había envejecido 100 años y la madre también. Como auténticos habitantes del bosque que eran, siguieron adelante de la mejor manera posible. El anciano padre le ofreció a su hija un espléndido castillo y riquezas para toda la vida, pero ella le contestó que más le valía convertirse en una mendiga y buscarse el sustento en la caridad del prójimo. Así pues, la joven se envolvió los muñones de los brazos en una gasa limpia y, al rayar el alba, abandonó la vida que había conocido hasta entonces. Anduvo y anduvo. El sol del mediodía hizo que el sudor le dejara unos surcos de mugre en el rostro. El viento le despeinó el cabello hasta dejárselo convertido en una especie de nido de cigüeñas, con las ramas enroscadas en todas direcciones. En mitad de la noche llegó un vergel real, donde la luna iluminaba todos los frutos que colgaban de los árboles. Pero no podía entrar porque el vergel estaba rodeado por un foso de agua. Cayó de rodillas, pues se moría de hambre. Un espíritu vestido de blanco se le apareció. Cerró una de las compuertas y el foso se vació. La doncella caminó entre los perales y comprendió que cada una de aquellas preciosas peras estaba contada y numerada y que además todas estaban vigiladas. Pese a ello, una rama se inclinó con un crujido para que la muchacha pudiera alcanzar el delicioso fruto que colgaba de su extremo. Esta acercó los labios a la dorada piel de la pera y se la comió bajo la luz de la luna con los brazos envueltos en gasas y el cabello desgreñado como si fuera una figura de barro. La doncella manca. El hortelano lo vio todo, pero intuyó la magia del espíritu que protegía a la doncella y no intervino. Cuando terminó de comerse la pera, la joven cruzó de nuevo el foso y se quedó dormida al abrigo del bosque. A la mañana siguiente se presentó el rey para contar sus peras. Descubrió que faltaba una y, mirando arriba y abajo, no logró encontrar el fruto perdido. Anoche 2 espíritus vaciaron el foso, le explicó el hortelano. Entraron en el vergel a la luz de la luna y uno de ellos, que era manco, se comió la pera que la rama le ofreció. El rey dijo que aquella noche montaría guardia. En cuanto oscureció, se fue al vergel con su hortelano y su mago, que sabía hablar con los espíritus. Los 3 se sentaron debajo de un árbol e iniciaron la vigilancia. A medianoche apareció la doncella flotando por el bosque, envuelta en sucios andrajos, con el cabello desgreñado, el rostro tiznado de mugre y los brazos sin manos, en compañía del espíritu vestido de blanco.
Ambos entraron en el vergel de la misma manera que la primera vez. Un árbol volvió a inclinar amablemente una de sus ramas hacia ella y la joven se comió la pera de su extremo. El mago se acercó a ellos, aunque no demasiado, y les preguntó: ¿Sois de este mundo o no sois de este mundo? Yo era antes del mundo, pero no soy de este mundo. ¿Es un ser humano o es un espíritu?, le preguntó el rey al mago. El mago le contestó que era lo uno y lo otro. Al rey le dio un vuelco el corazón y corriendo hacia ella exclamó: No te abandonaré, a partir de este día yo cuidaré de ti. En su castillo le mandó hacer unas manos de plata que le acoplaron a los brazos. Y así fue como el rey se casó con la doncella manca. A su debido tiempo, el rey tuvo que combatir una guerra contra un reino lejano y le pidió a su madre que cuidara de la joven reina, pues la amaba con todo su corazón. Si daba a luz un hijo, envíame inmediatamente un mensaje. La joven reina dio a luz una preciosa criatura, y la madre del rey envió un mensajero al soberano para comunicarle la buena nueva. Pero por el camino, el mensajero se cansó y, al llegar a un río, se sintió cada vez más soñoliento hasta que, al final, se quedó completamente dormido a la orilla de la corriente. El demonio apareció por detrás de un árbol y cambió el mensaje por otro, en el que se decía que la reina había dado a luz una criatura que era medio persona y medio perro. El rey se horrorizó al leer el mensaje, pero envió un mensaje de respuesta en el que transmitía su amor a la reina y ordenaba que cuidaran de ella en aquella terrible prueba. El muchacho que llevaba el mensaje llegó nuevamente al río y, sintiéndose tan pesado como si hubiera participado en un festín, no tardó en volver a quedarse dormido a la orilla del agua. Entonces apareció de nuevo el demonio y cambió el mensaje por otro que decía: Matad a la reina y a la criatura. La anciana madre se turbó ante la orden de su hijo y envió otro mensajero para confirmarla. Los mensajeros fueron y vinieron. Todos ellos se quedaron dormidos junto al río, y el demonio fue cambiando sus mensajes por otros cada vez más terribles, hasta llegar al último que decía: Conservad los ojos y la lengua de la reina como prueba de su muerte. La anciana madre no pudo soportar la idea de matar a la joven y dulce reina. En su lugar, sacrificó una paloma, le arrancó los ojos y la lengua y los guardó. Después ayudó a la joven reina a sujetarse la criatura al pecho, la cubrió con un velo y le dijo que huyera para salvar su vida. Ambas mujeres lloraron y se despidieron con un beso. La joven reina anduvo hasta llegar al bosque más grande y frondoso que jamás en su vida hubiera visto. Lo recorrió en todas direcciones tratando de encontrar un camino. Cuando ya estaba oscureciendo, se le apareció el espíritu vestido de blanco y la guió hasta una humilde posada que regentaban unos bondadosos habitantes del bosque. Otra doncella vestida de blanco la acompañó al interior de la posada y la llamó por su nombre. La criatura fue depositada en una cuna. ¿Cómo sabes que soy una reina?, le preguntó la doncella manca. Nosotros, los que vivimos en el bosque, sabemos estas cosas, mi reina. Ahora descansa. La reina permaneció 7 años en la posada viviendo feliz con su hijo. Poco a poco le volvieron a crecer las manos, primero como las de una criatura, tan sonrosadas como una perla, después como las de una niña y finalmente como las de una mujer. Entretanto, el rey regresó de la guerra y su anciana madre le preguntó, mostrándole los ojos y la lengua de la paloma: ¿Por qué me hiciste matar a 2 inocentes? Al enterarse de la horrible historia, el rey se tambaleó y lloró con desconsuelo. Al ver su dolor, su madre le dijo que aquellos eran los ojos y la lengua de una paloma y que había enviado a la reina y a la criatura al bosque.
El rey juró que no comería ni bebería y viajaría hasta los confines del mundo para encontrarlos. Se pasó 7 años buscando. Las manos se le ennegrecieron, la barba se le llenó de pardo moho, como el musgo, y se le resecaron los enrojecidos ojos. Durante todo aquel tiempo no comió ni bebió, pero una fuerza superior a él lo ayudaba a vivir. Al final llegó a la posada que regenteaban los habitantes del bosque. La mujer vestida de blanco lo invitó a entrar y él se acostó, pues estaba muy cansado. La mujer le cubrió el rostro con un velo y él se quedó dormido. Mientras permanecía sumido en un profundo sueño, su respiración hinchó el velo y poco a poco éste le resbaló del rostro. Al despertar, vio una hermosa mujer y había un precioso niño mirándole. Soy tu esposa y este es tu hijo, dijo la mujer. El rey quería creerla, pero vio que la mujer tenía manos. Gracias a mi esfuerzo y a mis desvelos me han vuelto a crecer las manos, añadió la joven. La mujer vestida de blanco sacó las manos de plata del arca, donde éstas se guardaban como un tesoro. El rey se levantó, abrazó a su esposa y a su hijo, y aquel día hubo un gran júbilo en el bosque. Todos los espíritus y los moradores de la posada celebraron un espléndido festín. Después el rey, la reina y el niño regresaron junto a la anciana madre, celebraron una segunda boda y tuvieron muchos hijos, todos los cuales contaron la historia a otros 100, que a su vez la contaron a otros 100, de la misma manera que tú eres una de las otras 100 personas a quienes yo la estoy contando. Bueno, es un maravilloso cuento, que nos va a hacer reflexionar en muchos de los aspectos que justo estos ciclos de Nigredo, Rubedo, Albedo suceden en nuestra vida, ¿no? Y bueno, vamos a ir directamente a la profundización, ¿les parece? Bueno, fíjense bien, Clarisa Pinkola nos ayuda a comprender el cuento a través de estas 7 fases. El día de hoy solamente vamos a retomar las primeras 3, ¿sí? Las otras 4 las vamos a dejar para el siguiente webinar, el siguiente mes. La primera fase es el trato a ciegas. Vayan identificando qué parte del cuento tiene que ver con el trato a ciegas, ¿sí? La segunda parte es el desmembramiento, es decir, cuando la doncella pierde las manos, ¿no? El padre las corta. Y la tercera es el vagabundeo, que es cuando sale de la casa de los padres y bueno, sin rumbo, se va, ¿no? La cuarta, que es el descubrimiento del amor en el mundo subterráneo, el tormento del alma, la quinta, el reino de la mujer salvaje y la esposa y el esposo salvaje, lo vamos a ver en el siguiente webinar, ¿va? Entonces, vamos a la profundización de la primera fase. Aquí la pregunta clave que tendríamos que hacernos todas es, ¿qué tratos desventajosos o qué tratos a ciegas hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es un trato a ciegas? Un trato a ciegas tiene que ver con que yo le apuesto mi vida, mi fuerza, mi energía a una cosa, pero el costo que esa elección tiene es muy alto, ¿no? Y que incluso me va a hacer perder cosas muy valiosas, ¿no? Entonces, ¿quién es el que hace el trato ventajoso? No, definitivamente no es la doncella, pero sí es su padre, ¿no? El molinero hace un trato desventajoso con el demonio y cree enriquecerse, pero el precio será demasiado alto. Aquí está la clave de lo que es un trato desventajoso y la clave para poder entender en nuestra vida cuántos tratos desventajosos hemos hecho, ¿no? Los precios que a veces tenemos que pagar en razón de, por ejemplo, quedarnos con una pareja, por ejemplo, quedarnos en un empleo, por ejemplo, adquirir
o vender una casa, quedarme con una amistad o no quedarme con esa amistad, ¿no? Irme de un lugar a otro. O sea, el tema de este asunto es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Y que bueno, que a veces lo pagamos con la pérdida de nuestra propia identidad, por ejemplo. Tenemos que ser una copia o lo que la otra persona quiere que seamos, ¿no? Ese es un precio demasiado alto, ¿no? Entonces, aunque es el molinero el que hace el trato con el demonio, el trato desventajoso, fíjense bien, el padre, el molinero, es una parte de nuestra psique, así como la doncella también, ¿sí? Acuérdense que todos los aspectos del cuento tienen que ver con nuestra psique. Entonces, en ocasiones tenemos a este tipo de padre en nuestra psique, ¿no? Un padre que en lugar de ser un maestro y un guía, se convierte en ¿cómo le puedo decir? Un vendepatrias, ¿no? Me gusta esa palabra. Alguien que en razón de ganancia, fama, dinero, etcétera, imagen, etcétera, le apuesta todo, nos guía a eso, pero perdemos cosas esenciales de nosotros, ¿no? Entonces la pregunta aquí, ¿qué trato desventajoso hacemos todas las mujeres? Yo creo que todas hemos hecho esto, ¿no? Hay una respuesta constante. El peor trato de nuestra vida es siempre el que hacemos cuando perdemos nuestra sabia vida profunda a cambio de otra mucho más frágil, ¿no? Lo hacemos sin darnos cuenta de la tristeza, el dolor o el trastorno que incluso esa situación, circunstancia u objeto nos va a provocar, ¿no? Entonces, este es el asunto, el precio que a veces pagamos y el intercambio que hacemos, ¿no? O sea, perdemos cosas muy valiosas de nosotras mismas. Pero como el nacimiento y la muerte, el trato desventajoso es una útil caída del acantilado proyectado por el yo para introducir a una mujer en las profundidades de su naturaleza salvaje. Pareciera que es muy malo caer en estas circunstancias, ¿no? Pero en realidad a veces son puertas, no a veces, siempre son puertas, estos tratos desventajosos siempre son puertas para desarrollar aspectos mucho más fortalecidos de nosotros mismos. Es decir, a veces perdemos cierta ingenuidad en razón de tratos desventajosos, pero que nos llevan a más sabiduría. O sea, diríamos, no, hay que cuidarnos de esto, ¿no? En realidad sí, pero a veces no hay remedio. Fíjense bien, a veces no hay remedio. Caemos todas, ¿sí? Y todas hacemos tratos a ciegas. Y a veces en razón de un propio crecimiento, ¿no? O sea que, y eso me imagino, no me imagino, casi que estoy 100% segura, a veces es inducido por esta fuerza de la mujer salvaje, ¿no? Dentro de nosotros, o sea, tienes que ir y perder para poder ganar, ¿no? Para poder crecer de alguna u otra manera. Entonces, hay varios simbolismos que podemos como reconocer, el molino, el molinero, el demonio, el manzano, la madre, la misma doncella, ¿no? Primero, lo que les decía hace ratito, el padre es el símbolo de la función de la psique que debería guiarnos en el mundo exterior, pero en el cuento ignora por completo la actuación del mundo interior y exterior, es decir, traiciona, ¿sí? O sea, el padre, en lugar de convertirse en un guía y en un maestro, en realidad es el que termina traicionando, ¿no? Hay una pérdida de la inocencia, la cual se considera un rito de paso o para la iniciación al rito de la resistencia, ¿sí? Es decir, nos lleva a hacer estos tratos desventajosos para poder aprender a resistir las circunstancias, ¿no? Y bueno, hay una situación que al principio del cuento nos muestra. Primero, el molinero estaba pasando por una racha muy difícil, o sea, su molino estaba parado, no había trabajo, ¿sí? Esta situación, fíjense, cualquier detalle del cuento nos puede dar como para
la profundización, ¿no? Esta situación de que el molinero no tenga trabajo, el molino no esté en sus funciones, tiene que ver con ciertas fases de nuestra vida en donde parecemos sonámbulas, ¿no? En donde estamos en la inconsciencia total. No hay sueños, no hay motivación, no hay, es como dejamos que la vida vaya pasando, los días vayan transcurriendo y no hay circunstancias que nos muevan. Entonces, el molino tiene un simbolismo muy bonito porque es un molino se dedica a triturar los granos, ¿no? Para luego poder ser consumido para el consumo humano. En nosotros, en nuestra psique, es la parte de nosotros que nos ayuda a discernir todos los días lo que fue nuestras experiencias, ¿no? Y esta parte en donde nos ayuda a discernir pensamientos, emociones, situaciones, ¿no? O sea, esos momentos que en ocasiones tenemos en la noche en donde decimos, a ver, ¿cómo estuvo mi día? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿A dónde me llevó esta circunstancia? ¿No? En realidad, cuando no tenemos estos espacios, nos parecemos a este molino y molinero sin chamba, ¿no? O sea, en donde ni pensamientos, ni emociones, ni circunstancias pasan por nuestra acción de discernidora, vaya, ¿no? Entonces, eso estaba sucediendo también con el molinero. Entonces fue muy fácil caer en el trato a ciegas, ¿no? O sea, ¿a quién de nosotros no sería como algo fantástico que llegara un forastero y te dijera, ¿sabes qué? Ya no tienes que trabajar. Ya tú dedícate a lo que más quieres, toda tu vida está resuelta. ¿No? O sea, ya no vayas al bosque por leña, ya todo está resuelto. Eso fue lo que le sucedió al molinero, ¿no? O sea, le ofrecieron la oferta de su vida. Entonces fue muy fácil decir que sí. Además, el intercambio que tenía que hacer era como, bueno, es un árbol, es un manzano, pues podemos sembrar otro, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando no hay discernimiento en nuestra vida o una revisión de lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, las circunstancias en nuestra vida, vamos como sonámbulos, ¿no? Como zombies, sin ver como más allá qué está pasando en nosotros, ¿no? El demonio es el símbolo de la oscura fuerza de la psique, del depredador natural. Si recuerdan muy bien, se profundiza muchísimo más en el tema en este símbolo del depredador natural en el primer cuento, que es el de Barba Azul, ¿sí? En esta ocasión tiene un tinte, de engaño. Bueno, en Barba Azul fue lo mismo, ¿no? Fue enredar a la joven para que se casara con él, pero no sabía que su destino era la muerte, ¿no? Entonces, aquí vuelve a aparecer el depredador natural, un arquetipo que, querámoslo o no, está presente siempre, ¿no? Entonces, ¿de qué se alimenta este depredador natural? De la luz de los demás, ¿no? Entonces necesita, busca y aspira la luz, ¿no? Se siente atraído por la luz de la joven, es decir, todo el tiempo está en búsqueda de eso, entonces la forma que en esta ocasión tiene es la de un forastero de paso que logra convencer al molinero, ¿no? Porque se siente atraído por la luz de esta joven que está ahí barriendo detrás del manzano, ¿no? El manzano y la doncella son símbolos del yo femenino y el fruto es un símbolo del alimento y la maduración de nuestro conocimiento del yo. Ambos, fíjense aquí qué fuerte, ¿no? Ambos son menospreciados por el padre, porque los da en intercambio de toda la riqueza que este forastero le ofrece, ¿no? O sea, esta parte prístina, esta parte como natural de la joven es menospreciada, no es tomada en cuenta, ¿no? Es más, el molinero ni siquiera se da cuenta de su existencia en ese lugar, en ese momento, ¿no? Pasa desapercibido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros menospreciamos ciertas cosas nuestras que tendríamos que atesorar o cuidar como un tesoro
y que intercambiamos en razón de, ¿no? En razón de comodidad, en razón de imagen, en razón de poder, en razón de, ¿no? Entonces, vayamos pensando en nuestras vidas cuántas veces hemos hecho esto, ¿no? O sea, hemos intercambiado algo menos valioso, algo muy valioso en nuestra vida por algo mucho menos valioso o incluso mucho más superficial, ¿no? El manzano florido es también una metáfora de la fecundidad, un impulso creativo, maduración de las ideas, ¿no? Entonces, si se fijan, son todos la simbología que en la primera fase o en la primera parte del cuento podemos ver, que es el trato a ciegas, ¿no? O sea, cómo cada uno de estos elementos se van entretejiendo para poder comprender la cantidad de veces que nos hemos traicionado a nosotras, ¿no? En razón de algo mucho más superficial. Y bueno, este deseo de cerrar un trato para librarnos de algún gran esfuerzo es tan humano y corriente que asombra encontrar a alguna persona que no lo haya hecho. Librarse de cortar leña, vivir una existencia más fácil, perdiendo con ello las manos. En mi grupo de terapia siempre aparece bueno, eh, la queja del trabajo, ¿no? De ojalá hubiera trabajo en nuestra vida, ojalá y todo fuera mucho más sencillo. Y siempre la pregunta obligada es, digan aquí cuántos de ustedes no les gustaría que el trabajo no existiera. No, pues de los 10 que somos, los 10 levantamos la mano, ¿no? Entonces, fíjense, esto es muy, muy lindo que nos lo expliquen de esta manera porque a todos nos pasa. Es un sentimiento o un deseo humano, ¿sí? De que las cosas fueran mucho más sencillas, de que no fuera tan difícil enfrentar las situaciones o incluso hacernos cargo de nuestra propia vida, ¿no? O sea, a todo mundo nos gustaría librarnos de cortar leña. Levante la mano quien dice no. Les aseguro que todo el mundo estaríamos así con la mano levantada y diríamos, ojalá y de verdad todo fuera más sencillo. Pero en realidad, bueno, es un sentimiento humano, y nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Luego, hay otro elemento que también vemos aquí, que es cuando la madre va corriendo con el molinero y le dice, oye, no sé qué está pasando en la casa, que de pronto las sillas de estarse cayendo están fabulosas y el reloj de la pared está fabuloso y mis vestidos y tal, ¿no? Pero es la que anuncia y dice, oye, está sucediendo algo, ¿no? Le dice, despierta, hombre, ¿qué has hecho? ¿No? Es esta parte de de nuestra psique cuando nos damos cuenta, el famoso darse cuenta de, wow, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he elegido? ¿Qué he dejado por esta circunstancia o por esta situación? El despertar, dice aquí, es tan inmediato que duele, pero incluso eso, fíjense, sigue siendo muy positivo. Cuando el dolor es consciente, la mujer puede hacer algo con él. Aquello que se ha regalado se puede recuperar, ¿no? Entonces, también cuántas veces después de un trato a ciegas en nuestra vida, luego caemos en esta parte de, oh, mi Dios, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué elegí? ¿En razón de qué? Y es cuando despertamos. La importancia aquí es darnos cuenta y es hacerlo consciente, porque solo de esta manera es cuando podemos hacer algo, ¿no? Y cuando esa decisión o esa circunstancia produce dolor, ¿no? Y decimos en qué me he metido, ¿no? Entonces es cuando podemos actuar. Ok. Mm, bueno, la segunda fase, que es la fase que decimos, a dónde nos pueden llevar como estas circunstancias, ¿no? Un trato a ciegas nos puede llevar a una profunda pérdida, ¿no? En este caso es el desmembramiento, es decir, la pérdida de las manos, cuando el padre tiene que cortarle las manos en razón de que el demonio le dice, está demasiado limpia, no puedo llevármela así, tienes que
tienes que cortarle las manos, ¿no? Entonces, primero, 3 años simboliza el periodo en que una mujer se pregunta qué le va a suceder, ¿no? No hay una clara conciencia de que el sacrificio es ella misma y nos dedicamos a fortalecernos, caracterizado por tedio, poca concentración, no sabemos lo que queremos, no somos productivos, inquietud nerviosa, estamos perdidas. Es un momento, fíjense bien, la fase del desmembramiento, de la pérdida de las manos, es una fase de crisis, ¿no? En donde ya nos dimos cuenta del trato a ciegas que hicimos, pero entonces estamos en un momento de impas. No sabemos a dónde caminar, no sabemos a quién pedir ayuda, no sabemos cuál va a ser como nuestro siguiente paso, ¿no? 3 años fueron los que tuvieron que pasar para que el demonio regresara por la chica, ¿no? Y entonces es un tiempo en el que no hay una claridad de que realmente es ella la que va a ser la que está siendo como sacrificada, ¿no? Pero fíjense, ¿en qué momentos de tu vida has estado en estas circunstancias, ¿no? En donde no hay una concentración, no sabes lo que quieres, no eres productivo, estás inquieta, nerviosa, ¿no? Son momentos de crisis como muy profunda, en donde de verdad estamos como perdidas, ¿no? Este simbolismo también es muy bello, que es el vestido blanco y el círculo de tiza. Si se acuerdan, ella se viste de blanco y hace un círculo de tiza alrededor de ella como un aspecto de protección. Dice que es la conciencia de que ha cedido a la voluntad del depredador. El círculo de tiza y vestirse de blanco ante la inminente muerte simbolizan el pensamiento sublime y la oración para que de este trato desventajoso salgamos con crecimiento espiritual, ¿no? Nos mantiene alejados del depredador y nos permite hacer el descenso. Entonces, este simbolismo nos lleva como a reflexionar que cualquier prueba en la que nosotros estemos siempre tendrá que llevarnos como a que sea para un crecimiento, ¿no? De una o de otra manera tenemos que salir ganando de las circunstancias. Creo que esa parte es muy importante que nos la grabemos. Ganes o pierdes en la vida, tienes que salir ganando siempre, en un sentido meramente profundo. O sea, ganes o pierdas en tu vida, tú tienes que salir ganando. Es decir, tienes que salir con crecimiento, con más sabiduría, con más fortaleza, ¿no? También aparece este otro simbolismo que son las lágrimas. Si se acuerdan, de tanto llorar, las manos quedan limpias, ¿no? Entonces, las lágrimas para el demonio, dice aquí, que es como agua bendita. Dice, han atraído a los espíritus, han rechazado a los que pretendían ahogar el alma, han sanado las heridas, nos otorgan conciencia, permiten que el proceso de conciencia siga y no se interrumpa. Por ejemplo, en un duelo, ¿para qué sirve llorar? Justo para sanar las heridas que ese duelo o esa pérdida ha dejado, pero también permitir que el proceso de tu vida no se interrumpa. ¿Cuántas personas se quedan en la no elaboración de un duelo, por ejemplo, y murió la pareja y es muy difícil volver a darse otra pareja, es muy difícil volver a rehacer su vida, es muy difícil disfrutar de la misma, ¿no? Entonces creo que esta parte de llorar es muy importante que la retomemos, ¿no? Dice aquí Clarisa, es muy lindo lo que dice, llorar es bueno y está bien, no resuelve el dilema, pero permite que el proceso siga. No permitamos que nuestras lágrimas o que nuestro llanto caiga en un desuso, ¿no? O sea, permítete llorar si es necesario. Luego, las manos, ¿qué significan? ¿Qué es el símbolo de lo que la joven, la doncella ha perdido, ¿no? Entonces, significan la capacidad psíquica de asir, de retener y ayudarse a sí y a los demás. Es decir, no puede hacer nada por sí misma, ¿no? No hay manos. Perder las manos es el sacrificio que simboliza un descenso
total al averno. Fíjense bien, está ya en la profundidad, en la oscuridad completa, ¿no? Significa perderlo todo, pérdida de posiciones ventajosas, pérdida del ego para recuperar nuestra función salvaje en lo que creemos, capacidad de curarnos a nosotras mismas, nos permite alejarnos de todas las cosas que no nos dejan crecer, ¿no? En cuántas ocasiones debimos cortarnos las manos, en un sentido no literal, y no lo hicimos, ¿no? O sea, dejamos que las circunstancias siguieran. Entonces, hay momentos en donde de verdad es importante perder las manos, ¿no? Es importante descender, es importante, perder para luego poder ganar, ¿no? Perder una relación, perder un trabajo, perder un aspecto de ti, perder el ego, ¿no? Perder imagen, perder fama, nos lleva justo a esto, como a crecer y a curarnos, ¿no? A nosotras mismas. ¿Cuántos artistas, por ejemplo, están así en lo más alto de su carrera artística, que luego hay pérdidas muy significativas de cosas en su vida que están dispuestas a eso, ¿no? A pasar por ese sacrificio para poder crecer y poder rehacerse, ¿no? El hacha de plata es el instrumento con el que la doncella pierde las manos. Significa el apartar a una persona del yo no iluminado, es decir, apartarnos de la inconsciencia de lo que nos está sucediendo, ¿no? O sea, cortar la inconsciencia o el sonambulismo, el darnos cuenta, el dar el paso a darnos cuenta, ¿sí? En lo que andamos, pues. Dice aquí, debemos cortar las manos del ego para recuperar nuestra función salvaje, para alejarnos de las cosas absurdas a las que nos aferramos para no crecer. ¿A qué te estás aferrando para no crecer? Sería una pregunta interesante aquí. ¿A qué te estás aferrando en tu vida para no crecer? Piénsale y habrá algunas respuestas, ¿no? Te estás aferrando a una manera de ser, a una ideología, a una tradición, a una costumbre familiar, te estás aferrando a una comodidad incluso, ¿no? ¿A qué te estás aferrando para no crecer? ¿Qué tienes que cortar con esa hacha de plata, ¿no? El cuerpo psíquico ha perdido sus valiosas manos, pero el resto de la psique compensará la pérdida. Es decir, no hay manos, pero la visión se agudizará, el oído se agudizará, los pies te llevarán a encontrar el camino, ¿no? Entonces, si te fijas, no hay una pérdida y pareciera que perdemos todo, pero en realidad se activan otros recursos. El asunto es ¿no? Que se activan otros recursos cuando hemos perdido algo, ¿no? Por ejemplo, estás acostumbrado que solo tu pareja es quien te ayuda y resuelve. Si ya no está, lo que se activa es tu capacidad de relacionarte para encontrar apoyo en otras personas, ¿no? Entonces, es lo que nos sucede cuando hay pérdidas. Se activan otros recursos en nuestra personalidad para poder salir adelante, ¿no? La promesa de esta fase es que en algún lugar de la psique, un gran alguien nos espera para sanarnos y curarnos, para transformarnos y restaurarnos, ¿no? Qué bonito esa promesa. Hay un gran alguien. Es decir, no estamos solas, incluso en los momentos de pérdida y de profunda oscuridad. No estamos solas, hay un gran alguien, ¿no? Solamente es necesario agudizar los oídos del alma para poder escuchar, ¿no? ¿Quién es ese alguien dentro de ti que está ahí esperando para ayudar, ¿no? Bueno, y la fase 3 es cuando la doncella deja a sus padres, después de que ha perdido las manos, deja a sus padres y se va a vagabundear y decir, pues bueno, sorteo, dejo todo y a probar suerte, dirían por ahí, ¿no?
La iniciación es el proceso mediante el cual abandonamos nuestra natural inclinación a permanecer inconscientes y tomamos la decisión, por mucho que nos cueste sufrimiento, esfuerzo, resistencia, buscaremos la unión consciente con la mente más profunda o con el yo salvaje, ¿no? Es decir, dar ese paso de salir de aquello es muy difícil, ¿no? Pero es importante darlo, ¿no? Es importante atreverte a vagabundear. Vagabundearás por un tiempo, no para toda la vida. Eso tenlo claro, ¿no? O sea, estarás perdido por un tiempo, pero en algún momento te vas a recuperar. Aquí entonces ya ha iniciado el vagabundeo. Las heridas de la doncella están envueltas en una gasa blanca. Es una etapa de albedo, la resurrección del alma, ¿no? La nueva actitud que este vagabundeo deja es: me importan muy poco las cosas del mundo. Es decir, tu vida alcanza una hondura y profundidad mucho mayor que la que anteriormente tenías, ¿no? O sea, las cosas que antes eran muy importantes para ti, en este momento son muy poca cosa, ¿no? Volviendo al tema de los artistas, es en el momento en donde dicen: me he alimentado de los aplausos y de la fama y del reconocimiento exterior, y es cuando es el momento en el que dicen: me importa muy poco todo ello, y hay una mayor profundidad, ¿no? Hay una valoración de cosas mucho más del alma que solo lo superficial. La madre y el padre, que en este caso representan los aspectos colectivos y egoístas de la psique, es decir, un padre que pensó solo en su comodidad, ¿no? Él ya estaba harto de ir a cortar leña al bosque, ¿no? Es por ello que representan en este cuento este aspecto, ¿no? El aspecto egoísta, pensar solamente en sí mismo, ¿no? Ya no tienen el poder que antaño tenían en su hija, ¿no? No pueden gobernar su vida, o sea, ya no deciden sobre ella. En este sentido, su padre y madre se mueren, ¿sí? Sus nuevos padres son el viento y el camino. Qué bonita imagen nos regala Clarisa Pinkola, ¿no? O sea, ya no hay madre y padre que le diga lo que tienen que hacer, ya hay una autosuficiencia, ¿no? Y un dejarse guiar por aspectos mucho más profundos que lo que el padre o la madre le decían o le guiaban, ¿no? Es una fase representada por el mito de Perséfone y Hades, o Ishtar e Inanna. De Perséfone y Hades ya lo retomábamos al principio, ¿no? En el cuento no es necesario que un dios la lleve a rastras, la doncella sabe que tiene que ir. O sea, en Perséfone y en la situación Perséfone-Hades, lo que sucede es que Hades rapta a Perséfone, ¿no? Casi en contra de su voluntad. Se la lleva porque quiere, ¿no? Se la roba a su querida madre Demeter. Aquí la doncella sabe, tiene muchísima claridad en este momento de que tiene que salir de la casa de los padres, ¿no? Y es la fase del despertar, el vagabundeo, ¿no? Nigredo, Rubedo, Albedo. El antiguo yo ha desaparecido y el yo profundo, el yo natural, es la poderosa vagabunda, ¿sí? Ya no es la joven ingenua, ya pasó por una prueba muy dura, ¿no? Haber perdido sus manos. Entonces ya salió de ahí mucho más fortalecida, aunque no tiene manos, fíjense bien, y aunque está justo en una circunstancia que decimos no se lo deseamos a nadie, como es vagabundear. Lo que ha sucedido aquí es que ha ganado en fortaleza interior, ¿no? Y ha decidido dejar a los padres desde este aspecto egoísta, que solamente piensan en sí mismos, ¿no? El espíritu vestido de blanco, el espíritu guía, elimina las barreras para que la vagabunda pueda alimentarse y proseguir su camino al encuentro con el yo salvaje. Es decir, aquellas
situaciones, circunstancias de la vida, personas de la vida que nos van abriendo, nos van mostrando una manera de ser distintas o circunstancias diferentes que a lo mejor antes no conocíamos, ¿no? Entonces somos alimentadas en el camino, ¿no? En esta situación en donde perdimos, sacrificamos, pero que en este momento hay un momento de resurrección, ¿no? Hay un momento de vida, de recuperación. El peral del vergel se inclina para ofrecer su fruto, el inconsciente, a la doncella, ¿no? El foso del agua divide el mundo de los vivos y los muertos y solo puede ser pasado con la ayuda de un espíritu guía. Si se acuerdan, el lugar en donde estaban los árboles, este, este espacio, este huerto, vaya, está rodeado por un foso de agua, ¿no? Y es donde es el símbolo de división entre el mundo de los muertos y los vivos, ¿no? Entonces dice, solo puede ser pasado con ayuda de un espíritu guía, es decir, ella está viviendo un proceso de muerte, estamos de acuerdo, ¿no? De muerte a su antigua vida por todas las circunstancias y entonces este espíritu guía lo que hace es ayudarle a atravesar ese foso de agua, ¿no? O sea, esa división entre los vivos y los muertos para poder ser alimentada, ¿no? Estamos frente a una nueva Nigredo. Comer en el país de los muertos es una metáfora de la fecundación, fíjense, o sea, de esperanza, de aunque haya perdido y aunque haya sacrificado, habrá cosas que recuperar y cosas nuevas que vivir, ¿no? Comemos aquello en lo que nosotros llegaremos a convertirnos, dice aquí. En los momentos más oscuros, el inconsciente femenino, la naturaleza, alimenta el alma de la mujer, aunque tengamos la sensación de que nos hemos perdido en medio de no saber, no ver, pagar a ciegas, nuevamente la promesa, ¿no? Hay un algo, un alguien desordenadamente presente que nos acompaña. Sacia el hambre para que podamos seguir adelante hasta llegar a nuestro destino de sabiduría. Nuevamente como periodo de nuestras vidas que podemos llamarlo como momentos muy oscuros, ¿no? Pero que sin embargo la promesa y la esperanza es que estamos acompañados y que estamos alimentados y que vamos a seguir siendo guiados, ¿no? Y bueno, creo que fue un muy buen tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Con esto terminamos las 3 fases que el día de hoy íbamos a retomar para poder hacer un espacio de compartir de qué tratos a ciegas hemos hecho, qué desmembramientos hemos vivido, cuántas veces hemos vagabundeado en nuestra vida, quién ha sido un espíritu vestido de blanco en nuestras vidas también. Hay muchas cosas que podemos compartir. Entonces, cerramos este espacio de profundización para pasar a un espacio más de compartir y de preguntas, ¿ok? Pues muchísimas gracias, Mónica, por esta primera parte del cuento y ya continuaremos en el próximo mes. Gracias.